Qué bueno que podemos estar de nuevo en nuestra casa. Estuvimos una semana fuera, los que no saben, aunque yo sé que casi todos saben ya. Estuvimos viajando a Bogotá, Colombia. Fuimos a un seminario, a un congreso, el congreso de avivamiento, y tuvimos un tiempo hermoso con la pastora. El domingo vamos a tratar de compartir un poco de la vivencia. Y hermano, buscamos ser renovados, ¿verdad? Necesitamos, nosotros los pastores a veces damos y damos y damos, y a veces también necesitamos, ¿verdad? Tenemos que cargar la batería. Tuvimos un tiempo hermoso, fueron 3 días metidos ahí en la presencia del Señor, y recibimos la administración, ¿verdad? Obviamente uno quiere quedarse ahí en ese río, ¿verdad? Refrescando el alma. Nuestra alma necesita ser refrescada, hermano, ¿verdad? El desierto pone árido todo. A veces estamos con un corazón un poco reseco, árido, y necesitamos meternos en las aguas. Y el tema era un tema bien precioso. Se oye una lluvia, algo así, pero tenía que ver con lluvia. Esa iglesia tiene 36 años de ministerio y ha mantenido el avivamiento por muchos años. Es el único avivamiento reconocido, por lo menos en América, que está activo. Yo pude estar en el avivamiento de Pensacola, que duró como 5 años. Estuve en el avivamiento de Argentina, que hay algunos focos de fuego en Argentina, pero donde se ha quedado es en Colombia. Y ustedes saben que en Colombia ha sido famosa Colombia por la desvirtud a Colombia, porque las drogas, por la violencia. Pero ustedes vieran la cantidad de gente en esa iglesia. El domingo habíamos casi 20,000 personas reunidas en esa iglesia. Acaban de inaugurar su templo, un templo hermoso, y ustedes van a ver gente de todas las edades ahí y de todas las condiciones económicas. Pero ese pueblo se ha parado en fe, y ese mover del Espíritu Santo es algo maravilloso. Así es que traemos algunas impresiones que poco a poco vamos a irles compartiendo. Amén. Y los que fueron a evangelismo el domingo, a ver, ahí después me van a contar cuántas almas se ganaron, aleluya. Que ha de haber sido una experiencia bonita, ¿verdad? Visitaron, me imagino, muchas familias. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar en la enseñanza de hoy. ¿Se recuerdan lo que aprendieron el miércoles pasado? La hermana Cecilia me hizo el favor de tomar este lugar. No es fácil, hermano. A mí también me tiemblan los pies, las piernas. Y gracias a la hermana Cecilia no vino hoy, pero gloria al Señor por ella, porque es valiente mi hermana Cecilia. Y estuvo enseñándoles, ¿se recuerdan? De Hechos capítulo 4, que tiene que ver cuando Pedro, por andar ahí en el fuego, lo arrestaron y lo metieron a la cárcel. ¿Se recuerdan, verdad? Fueron arrestados, dice la palabra. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. El cristianismo, hermano, va a tener siempre oposición. Y es bíblico esto de la persecución. Pero cada vez que hay persecución, el pueblo como que agarra fuerzas y el evangelio se extiende. Así es el método de Dios. ¿verdad? Y dice que Pedro y Juan, acuérdense del milagro de la curación del cojo, ¿se recuerdan, verdad? Y a través de ese milagro, Pedro pudo dar un mensaje evangelístico. Y entonces ahí andaban los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y ellos se oponían a que hablaran de la resurrección. Y Pedro y Juan hablaban precisamente del mensaje más importante,
la resurrección de Jesucristo. Esa es la vida nuestra. Amén. Entonces los arrestaron por los sacerdotes. Ahí estaba el jefe de la guardia del templo y los saduceos, ¿verdad? Ellos estaban molestos porque Pedro y Juan decían que Jesucristo, a ese que ustedes sacrificaron hoy, es un Cristo resucitado. Era el mensaje, ¿verdad? Entonces, acuérdense que dentro de ese grupo estaban los fariseos y estaban los saduceos. Amén. Los saduceos eran un grupo religioso y era un grupo también político, ¿verdad? Compuesto por sacerdotes y personas de la clase alta. Ese era el grupo de los saduceos. Ellos tenían mucho poder y el enfoque principal de ellos eran los rituales del templo, ¿verdad? Y por supuesto ellos eran colaboradores de las autoridades romanas y así de esa manera se mantenían bien políticamente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ellos no creían en la resurrección? Porque este ha sido un tema de todo el tiempo. Hay personas que no creen en la resurrección, ¿ya? Y ellos, por ejemplo, su fuente de información era el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Se recuerdan, verdad? Entonces, ellos, su autoridad en cuanto a la palabra era el Pentateuco, ¿verdad? Y cualquier otro libro que hubiera o cualquier otra fuente de información la rechazaban, ¿verdad? Ellos eran muy tradicionalistas, no sé si esa es la palabra, ¿verdad? Pero mantenían ciertas tradiciones, pero no aceptaban muchas cosas. Y dentro de ese contexto no aceptaban el tema de la resurrección. Y entonces la visión de estos saduceos era una visión más materialista, más racionalista, ¿verdad? Y es que como ellos no creían en la resurrección, cuando se hablaba de la resurrección amenazaba su sistema, ¿eh? Entonces, si ellos, pues el que hablaba de la resurrección amenazaba su estatus político, ¿verdad? Y entonces ellos ahí en el capítulo 4 de Hechos están precisamente hablando de que se molestaban, ¿verdad? Y por eso arrestaron a Pedro y Juan. Ahora, ¿por qué no creían en la resurrección? Hay factores importantes en la vida nuestra, hermano. A lo mejor tú hubo una enseñanza que te la dieron de niño y la creíste y te hiciste orgulloso de conocer eso, pero no sabías tú que a lo mejor esa enseñanza no era correcta, ¿verdad? Nosotros venimos de una iglesia tradicional donde nos enseñaron un montón de cosas que no eran bíblicas. Pero como la Biblia no se leía en la iglesia tradicional, sino que era un tesoro de solo los sacerdotes, por así decir, entonces el creyente regular desconocía la palabra. Cuando venimos a Cristo y empezamos a estudiar la palabra, nos damos cuenta de que algunas cuestiones que nos enseñaron, que quedaron ahí muy sólidas en nuestra mente y nuestro corazón, aparentemente no son bíblicas, y ahí es donde viene el conflicto, aceptar algo nuevo. Por eso la gran batalla que tuvo Jesús con los judíos fue precisamente que eran tradicionalistas y guardaban su tradición, guardaban algunos aspectos que ellos consideraban que era la verdad de ellos. Entonces había un orgullo espiritual, ¿eh? Ellos creían que lo que ellos decían de que no existía la resurrección era una verdad real. Amén. Y por el otro lado había un interés político, ¿verdad? Un interés económico. Ellos estaban cerca de los líderes romanos y se codeaban con gente de recursos, ¿verdad? Entonces ellos querían mantener ese estatus, ¿verdad? Ahora, si ellos aceptaban
que Jesús había resucitado, ¿verdad?, ellos iban a perder influencia, ¿verdad?, y porque tenían que reconocer su error. Y por supuesto, muchas veces cuando hay una verdad a medias, o cuando aparentemente es una verdad, pero delante de Dios y de la palabra no lo es, y la gente no quiere aceptar la verdad del Evangelio, se endurece el corazón. Por eso se rechaza, ¿verdad? Llegamos a las personas y dicen, no, yo soy católico. A mí me enseñaron desde chiquito tal cosa. Y ahí está ese conocimiento, y ese conocimiento bloquea, pero también endurece el corazón. No se acepta la verdad del Evangelio. Y en Mateo 22, 29, lo vamos a leer, ¿verdad? Erráis, dice la palabra. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, la palabra de Jesús. Ya lo dice en Mateo 22, 29, usted lo puede ver proyectado. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, pero por ejemplo, el otro grupo religioso eran los fariseos. Y aquí viene el contraste. Ellos sí creían en la resurrección. ¿Por qué razón? Porque ellos interpretaban mejor las Escrituras. Y es ahí, hermano, donde tú te conviertes en una persona más sabia, cuando puedes estudiar la palabra y la puedes interpretar a la luz de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, los fariseos, ellos creían en la resurrección de los muertos, creían en los ángeles también, creían en los espíritus, creían incluso en el juicio futuro. Por ejemplo, ahí en Hechos 24, versículo 15, Pablo pudo expresar algo con relación al futuro. Él dijo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos. Esa era una creencia de un grupo. Amén. Ahora, hay textos del Pentateuco, ¿verdad?, que apoyan algunos aspectos de la resurrección. Pero si yo no estudio la palabra como debe de ser, algunos principios espirituales puede ser que yo no los conozca. O tal vez alguna enseñanza donde no he profundizado o no he estudiado este tema del Espíritu Santo, hermano. Hoy que yo fui a Colombia pude aprender algunas cosas sobre el mover del Espíritu Santo, que yo no había tenido una experiencia en eso. Pero si yo llego a ese lugar con mi formación y digo, no, eso está raro, yo no voy a meterme en ese fluir del Espíritu, entonces no voy a aceptar, voy a estar orgulloso. Yo lo que hice fue dejarme llevar por el Espíritu Santo y aprender esa experiencia de ser portador del Espíritu. Y ustedes vieran muchachitos, jovencitos, ministrando en la iglesia, porque ellos desde pequeñitos llegaron a la iglesia y han crecido, y allí el mover del Espíritu Santo es real. Pero los que no conocen de eso se sorprenden. ¿Me explico? Porque a lo mejor la vivencia en su iglesia muy poco se habla del Espíritu Santo. Y yo quedé impresionado ver cómo ese grupo de servidores ministrados por el Espíritu Santo tenía una actitud en el servicio totalmente diferente, porque habían entendido que el siervo se convierte en un servidor sin buscar ningún beneficio o reconocimiento. ¿No es cierto que a veces nosotros queremos que nos reconozcan lo que hacemos? No, yo estuve ahí, yo llegué temprano, gloria a Dios. Es tu servicio, hermano. Sírvele al Señor, entrégale ese tiempo. Sí, pero es que no me lo reconoce, es que Dios te lo va a reconocer. Entonces, cuando llegas a entender lo del Espíritu, dices, qué privilegio que yo pueda servir a mis hermanos. Lo vemos desde otra óptica.
Y yo no quiero que me reconozcan, Dios me va a reconocer. Amén. Es importante esto. Ahora, en un resumen de entre fariseos y saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Los saduceos no creían en ángeles ni espíritus, los fariseos sí. Los saduceos se enfocaban en el servicio en el templo y en el poder de todo lo que eso significaba, pero los fariseos esperaban un reino futuro. Y eso es una enseñanza importante, hermano. Yo estoy esperando que Cristo venga, ¿no? Que eso va a ser la culminación de esta vida cristiana. En el proceso posiblemente voy a tener algunas dificultades, pero debo de aprender a vivir como cristiano, con todas las tentaciones y las situaciones que se viven. No importa cómo hayas comenzado, sino cómo finalizas tu vida cristiana. Eso es lo importante. Y en el proceso vamos a cometer errores, pero tenemos un Dios, hermano, misericordioso, un Dios restaurador. Lo único que quiere Dios es que confesemos lo que hemos hecho, pues. Si confesamos nuestros pecados, dice, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién soy yo para señalar a otro? ¿Ven, hermanos? Pero entre saduceos y fariseos se señalaban ellos sus aspectos religiosos. Ahora, de todo esto busquemos una aplicación espiritual, porque siempre que trato de enseñarles, trato de que apliquemos esta teoría a nuestra vida espiritual. Y entonces, fíjense que los saduceos, su problema no solo era intelectual, había orgullo, había intereses personales y había falta de fe en el poder de Dios. ¿Cómo me vienes hablando tú de que andaba predicando allá? Que lo matamos, yo vi que fue a la cruz, resucitó. Mentira. Esa era la posición de él, porque no existe la resurrección. Fariseo fue diferente. Pablo era fariseo y se convirtió. Había otros hombres por ahí ¿verdad? José de Arimatea era un fariseo y él, cuando ayudó a Jesús y uno de otro que prestó su sepulcro, y gente que fue convertida, eran fariseos. Tuvieron un encuentro personal con Jesucristo. Pero los saduceos en ese momento perseguían la iglesia. Pero quiero decirte, hermano, que a pesar de la oposición, muchos creyeron el Evangelio. No dice pues que el número de creyentes, en esa ocasión que Pedro predicó allí en el capítulo 3 del libro de los Hechos, el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, 5,000 personas, dice la palabra, conocieron de Jesús y lo recibieron como su Señor y Salvador. Ahora, acordémonos, hermanos, de algo importante. Nuestra esperanza no está sola en esta vida, no es ya hoy morimos y ahí terminó todo. Hay una victoria eterna que ya Cristo nos la dio. A través de esa resurrección está la promesa para nosotros de la resurrección. Y entonces, ¿qué sucede cuando los arrestan, verdad? Pedro da testimonio ante el concilio. Son llevados ante el Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por varios líderes religiosos. Y ellos empezaron a preguntarle con qué poder o en qué nombre habían sanado al cojo. Y dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo que el milagro había sido realizado en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ellos habían crucificado y a quien Dios había resucitado.
Y Pedro proclama una verdad maravillosa que está ahí en Hechos capítulo 4, versículo 12. Podemos leer, si alguien la tiene a la mano, que la lea. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es una verdad poderosa, hermanos. Amén. Cuando alguien a usted le diga, no, pues es que yo puedo ser salvo por tal cosa, ¿verdad? Usted le puede enseñar, mire, leamos lo que dice la palabra en cuanto a la salvación. En ningún otro hay salvación. Es un versículo poderoso. Amén. Solo a través de Cristo, hermano, la gente puede ser salva. Por eso nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio. Ahora, ¿cuál fue la reacción del concilio de fariseos y saduceos? Estos líderes religiosos, dice la palabra, que se maravillaron de la valentía de Pedro y Juan, porque ellos probablemente los conocían, eran pescadores, ¿verdad? No eran gente letrada y preparada como ellos, no tenían esos estudios formales que los que formaban parte del Sanedrín tenían que estudiar. Ellos, lo dice la palabra, reconocieron que habían estado con Jesús. Ahora, allí estaba el que recibió la sanidad, amén. Así que ellos, ¿cómo negaban ese milagro? Pero de todos modos decidieron amenazarlos, y les dijeron, ¿saben qué? Dejen de andar hablando de esas cosas que ustedes andan diciendo, porque esas son mentiras. ¿Acaso alguna vez has tenido una experiencia así tú? Que llegas a evangelizar y le dices, no, lo que está diciendo usted es mentira. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Juan? ¿Cuál sería nuestra respuesta ante alguien que nos dice, no, lo que usted está diciendo, ese libro es mentira? Ahí en la palabra dice, en los versículos 19 y 20, si los podemos proyectar o leer. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La obediencia, ¿verdad? Obedecieron a la palabra, obedecieron a lo que Jesús les había dicho, ¿verdad? Porque, hermanos, la obediencia está por encima de cualquier presión humana. Y eso es algo importante que nosotros los creyentes creo que hemos entendido. Y entonces, ¿qué sucede en el versículo 21 y 23? ¿Qué es lo que pasa? Dice que los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos, dice, glorificaban a Dios por lo que había hecho. Hermoso, ¿verdad? Entonces, esto lo que estoy hablando ahorita es un resumen de la enseñanza del miércoles, para reforzar lo que la hermana Cecilia les enseñó. Entonces, recordemos, hermanos, la predicación del evangelio trae persecución, porque hay oposición. Ahora, algo maravilloso es que tenemos al Espíritu Santo y Él nos ayuda para testificar de Cristo. ¿Quiere usted conocer más de Cristo? Pídale al Espíritu Santo que le enseñe sobre Cristo. Otro aspecto es, estamos claros, de acuerdo a lo que leímos en Hechos 4:12, que Jesucristo es el único Salvador. Amén. No hay otro nombre bajo el cielo, dice, en el que podamos ser salvos. Un punto adicional: ninguna amenaza debe impedir que la iglesia predique el evangelio. Amén.
Hay lugares en el mundo donde hay persecución severa, pastores en las cárceles. Aquí todavía no tenemos ese problema, gloria a Dios. Tenemos libertad, podemos andar con la Biblia, tocando puertas, no hay mayor problema. Pero hay lugares donde hay persecución. Otro aspecto es lo que dice Pedro: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Amén? Y un verdadero discípulo no debe de callar lo que ha visto o lo que ha experimentado en Cristo. Por eso el testimonio, hermano. Cristo trabaja en nuestra vida, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos ayuda. Si con la ley cometimos, va usted mal manejando y un policía lo ve, le mete un ticket, la ley es así, ¿verdad? Pero Cristo tiene otra manera de trabajar, y allí es donde debemos de ser misericordiosos, hermano. No señalemos, porque no es bueno señalar. Oremos por aquellos que necesitan ser restaurados. Amén. Gloria al Señor. Entonces, concluyendo de lo del miércoles, una iglesia llena del Espíritu Santo va a predicar a Cristo con valentía, aún en medio de la oposición y de la persecución. Gloria al Señor. Amén. Vamos a leer los versículos 23 y 24 de Hechos 4. Gloria al Señor. ¿Alguien lo lee o lo...? Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Amén. Amén. Al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y dice que ellos, al oírlo, miren esta expresión, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: qué poderosa esta expresión, soberano Señor. Claro de que Cristo era Dios. ¿Ven, hermanos? Amén. Hay algunos grupos religiosos que no creen que Cristo es Dios. Creen que es un ángel. ¿Entiendes? Como algunos que no creen en el Espíritu Santo como persona o como Dios. Dicen, es una fuerza. Pero acá, la iglesia primitiva, es importante entender la actitud de la iglesia primitiva. Esa obra del Espíritu Santo llegó a cambiar los corazones de las personas. Por eso, hermano, hoy que fuimos a Colombia, yo le dije al Señor: yo voy, Señor, pero quiero recibir una experiencia tuya. Y esa debe ser nuestra actitud. Amén. Esa debe ser. Porque necesitamos todo, que nuestros corazones sean cambiados, hermano, de todo. Aquí no hay excepción. Yo digo una palabrita que todos tenemos cola que nos pise, ¿verdad? Porque la realidad es que necesitamos, miren, la iglesia primitiva tenía una actitud tremenda, hermano. Y quiero concentrarme en eso, esa oración poderosa, reconociendo a Cristo como Dios. Y qué lindo, dice: alzaron unánimemente la voz a Dios. Soberano Señor, tú eres el Creador. Aleluya. Estamos conscientes de que Cristo es Dios, hermano, que Él es un soberano Señor, que Él es el creador de todas las cosas. Es un concepto importante, ¿no? ¿Estamos seguros de eso? Amén, ¿verdad? Estamos seguros, pero me surge la pregunta porque los tiempos en que vivimos en algunos lugares dudamos incluso del poder de la iglesia. Pero la iglesia primitiva estaba tan empoderada que pasaron tantas situaciones hermosas, ¿verdad?
Hay algunas convicciones básicas que la iglesia actual ha perdido, ¿no? Por ejemplo, el descuido de la vida auténtica de oración que ellos sí tenían. La pérdida de ese poder espiritual. Estuvimos en 2 iglesias en Colombia. Una que ustedes saben que me gusta, que es la del doctor Corson, en su presencia. Allí estuvimos un día, estuvimos toda una tarde, tuvimos una experiencia preciosa. Una persona que había llegado allí buscando de Dios, nos encontró a nosotros, hermano. Entonces nos acercamos allí porque compré unos libros, un material para la iglesia, y nos fuimos a revisarlo ahí con la pastora y nos sentamos en una salita, y ahí estaba el Señor, y cuando me vio con los libros me preguntó, un hombre necesitado que llegó allí, y nosotros extraños también, ¿verdad? Y comenzamos una conversación que fueron como 2 horas, ¿verdad? Estuvimos allí y empezó Dios a trabajar en la vida de él. Y nosotros nos preguntamos, Señor, pero tuvimos que venir nosotros desde Dallas para que él tuviera esta experiencia. Si aquí en esta iglesia la pudo haber encontrado, pero cómo Dios trabaja de una manera bien particular. Amén. Y ahí pues nos mantuvimos una experiencia linda con este señor, un hombre necesitado de Dios, que había llegado a ese lugar porque andaba buscando respuestas. ¿Me entienden? Así trabaja el Espíritu Santo. Entonces, sin embargo, les decía que hay todavía iglesias donde la metodología es lo más importante. Métodos para trabajar con la gente. Decía el pastor Rodríguez, no dejen que el Espíritu Santo trabaje con la gente. ¿Me entiendes? Porque a veces nosotros los pastores tenemos tendencias a buscar metodología, a buscar recursos, luces, cámara, acción. Pero el Espíritu Santo tiene otra metodología. Y con la iglesia primitiva estaba trabajando de una manera especial. Amén, hermanos. ¿Están agarrando la idea? Amén. La iglesia primitiva estaba segura de que Jesús era Dios. Dice Hechos 4, 25 al 26. Y miren, aquí hay una combinación. Hechos 4, 25, 26 se dicen las mismas palabras que el Salmo 2, 1 y 2. Alguien que busque Salmo 2, 1 y 2 y otro que lea ya Hechos 4, 25 y 26. A ver. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se motivan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? 26. Los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. A ver, Salmo 2, ¿quién lo tiene? 1 y 2. Abusados, hermanitos, busquemos la palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y Amén. los pueblos piensan en cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Amén. No es lo mismo, ¿verdad que sí? ¿Qué relación tiene estos versículos de Hechos 4, 25, 26 con el Salmo 2, 1 y 2? ¿Cómo se cumple el Salmo 2 en Hechos, si lo queremos preguntar de esa manera? Los creyentes en Hechos 4:27, leamos Hechos 4:27, identifican quiénes fueron esos gobernantes que se levantaron contra el Mesías. ¿Se recuerdan de Herodes, verdad? De Poncio Pilato, de los romanos que fueron los que lo castigaron y lo crucificaron?
el mismo pueblo de Israel. A ver, mire, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Ahora, todos ellos, hermanos, nosotros sabemos, se unieron, amén, para rechazar primero, para condenar y para crucificar a Jesús. Ahora, la iglesia del tiempo pues la iglesia primitiva cita este salmo allí. Ellos están citando este salmo porque ellos sabían que iban a vivir una oposición, ¿no? Entendieron que había una oposición y no los tomó por sorpresa la oposición. La persecución había sido profetizada en el Antiguo Testamento. El Salmo 2 se refiere a eso. Si tú estudias el Salmo 2, ahí está refiriéndose al sufrimiento y a la persecución, ¿no? Y vendría primero ese ataque al ungido de Jehová, al Mesías, ¿eh? Por eso este Salmo 2 se le conoce como Salmo mesiánico, ¿eh? Que anuncia que las naciones se iban a rebelar contra Jesucristo, pero que nunca podrían frustrar su plan. Y comienza la iglesia allá en Jerusalén. Y ahora díganme ustedes dónde no hay cristianos, dónde no se conoce del Evangelio por todas partes. Hasta un día en que toda alma será convertida, ¿verdad? Que es el plan y el propósito de Dios. Amén. Ahora, había en ese momento oposición contra los discípulos, ¿eh? Dice Juan 15:20, hablando de esto mismo: si a mí me han perseguido, le dijo Jesús, también a vosotros os perseguirán. Ahora, fíjense la respuesta de la iglesia primitiva. No respondieron ellos con temor, sino respondieron con oración y confianza en la soberanía de Dios. Entendieron que las naciones pueden resistir a Dios, pero nunca lo van a derrotar. O sea, en el Salmo 2 se profetiza la persecución y por eso la iglesia lo declara allí en el Salmo, en Hechos 4, 25 y 26. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Porque siempre debe haber un resultado de enseñanza. Esto nos enseña que cualquier persecución que vivamos debe llevar a la iglesia a orar con más valentía y con más dependencia del Espíritu Santo. Hubo conspiración contra Jesús y la persecución que Pedro y Juan estaban sufriendo era el cumplimiento de una profecía, ¿no? Dice Hechos 4, 27 al 30, si lo pueden leer. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Amén. Haber sido un momento conmovedor esto que pasó. Llegan los discípulos, los soldaron, y el pueblo había estado orando. Amén.
un encuentro entre la iglesia, los que se habían quedado orando y ellos. Una reunión poderosa de oración y alabanza, ¿no? Y como dije, no oraron para que se parara la persecución, sino oraron para soportar la persecución. Oraron para que el Señor les diera poder para hablar la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia primitiva tuvo una experiencia maravillosa. Y eso es lo que debe de impulsarnos a nosotros en estos tiempos. Las peticiones que hacían. Hoy le pedimos al Señor cosas personales, ¿verdad? Le pedimos para nosotros, pero ellos pedían fortaleza para resistir la persecución. Oraban para que Dios les diera denuedo en predicar la palabra. Qué maravilloso. Amén. Dice Hechos 4:31. Miren el resultado de la oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. amén. Una condición espiritual de esa iglesia maravillosa. Esa condición espiritual hizo posible que Dios actuara con poder. Tuvimos el último día en la iglesia esta que visitamos un culto de sanidad. Eran qué impresionante, hermano. Qué impresionante cantidad de gente sana. Pero, ¿por qué? Porque nos prepararon durante el viernes y el sábado y el domingo, como un cierre del evento, una administración de sanidad. La iglesia estaba expectante. Dios quiere que estemos expectantes de lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Cuando vengamos el domingo, estemos expectantes de que algo maravilloso va a ocurrir. Porque es importante. Ahora, ¿qué dice el 32? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esa situación, hermanos, esa situación poderosa del Espíritu, para usted no poner su corazón en lo material, no duró mucho tiempo. Ay, ahora nosotros batallamos con esa área de las finanzas, ¿verdad? Hay pasiones humanas. Miren, Estados Unidos tiene una característica, hermano. Te vuelves materialista en esta nación. Entre más horas trabajas, mejor te sientes. Entre más ganas dinero, mejor te sientes. Se vuelve una pasión. Pero Dios quiere que tengamos pasión de otra manera, ¿verdad? Y la iglesia le dio pasión para bendecir a otros. ¿No lo dice ahí, pues? Ninguno decía ser suyo propio lo que poseía. Porque al final del camino, hermanos, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y ese trabajo que hoy tienes, mañana te lo pueden quitar. La pasión debe ser otro enfoque, ¿verdad? Yo sé que es un tema que no queremos oír hablar de él, pero es la palabra. Yo estoy hablando de él porque ahí lo dice, ¿eh? Y bueno, y se vuelve a hacer énfasis en la resurrección, allí en Hechos 4, 34 al 37, voy a leerlo, yo dice, así que no había entre ellos ningún necesitado. Miren qué poderoso, porque todos los que poseían heredades o casas, la vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. ¡Wow! Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita natural de Chipre, vendió una heredad que tenía
y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Qué hermoso. Entonces, esa era la condición espiritual de la iglesia de ese tiempo. Un corazón desprendido. Obra del Espíritu Santo. Quiero hablarles de esta visita que hicimos a Colombia. Cuando yo agarraba $20 y lo cambiaba por pesos colombianos, por cada dólar me daban 3,500 pesos. Se hacía un montón de dinero, ¿eh? Y que hablaban de 40,000, 50,000, ¿verdad? Porque la moneda se multiplica el cambio del dólar. Entonces agarraba un taxi y te cobraba, ponele 20,000, ¿verdad? Pesos. 20,000, pues sí, pero redúcelo a dólar, ¿verdad? 20,000 entre 3,500, ¿cuánto es? $4 o $5. Un taxista te cobraba eso. Y esa gente de esa congregación era gente humilde. Tú la veías. Tuvimos la oportunidad de sentarnos porque salíamos a tomar el refresco del aire o los baños y nos encontramos con una muchacha, ¿te recuerdas? Nos sentamos con ella y hicimos plática. Una mujer que tenía como 14 o 13 años congregándose ahí. Mujer humilde, trabajadora. Pero tenía una convicción profunda de darle al Señor lo que le correspondía. Y lo hablaba de una manera maravillosa. Entonces ella nos conectó con el área donde estaban los sugieres. Un lugar donde ellos estaban para prepararse para el servicio, y ahí tenían su cafecito, ¿me entienden? Y entonces nos llevaron ahí. ¿Cómo nos recibieron esa gente de nosotros? Y Dios permitió que, ustedes saben, Dios trabaja de una manera que me quedo sorprendido. Nosotros somos unos pastorcitos, ¿verdad? Una iglesia en Alvarado que no somos apóstoles ni profetas, ¿verdad? Pero conocimos en la iglesia el primer día a una líder de la iglesia. Y hicimos amistad con ella, y cuando ya nos despedíamos, nos dio una de esas badge que le llaman, de, ¿cómo le dicen? Cuando VIP. Así que nosotros, hermanos, al igual que otros pastorones que estaban ahí, teníamos acceso a los primeros lugares ahí en la iglesia, porque los primeros lugares para estar cerca del altar. Nosotros no andábamos buscando eso, ¿verdad? Pero Dios aún de esa manera trabajó con nosotros. Pues esta señora nos llevó donde estaban los sugieres. Qué amor de gente, ¿verdad? Gente humilde así como nosotros, ¿verdad? Pero entregadas a Dios y entregadas al servicio y entrenados de una manera tan hermosa, hermanos. Pero no sé qué impresión tengas tú de los colombianos, pero nosotros aprendimos que el colombiano es bien amistoso, trata bien, era gente linda. Tuvimos esa experiencia por la condición de la iglesia, porque por años allí han ministrado al Espíritu Santo y ha sido la obra del Espíritu Santo en cada persona, teniendo su experiencia, su trato con el Espíritu Santo, que era lo que pasaba con la iglesia primitiva. Por eso se dieron estas cuestiones de que la gente decía, sí tengo, pero lo voy a donar. Y aquí está hablando de un personaje que se llamaba José, ¿verdad? Ya lo leímos. Ahora, es importante que nosotros valoremos lo que la iglesia primitiva reflejaba por la obra del Espíritu Santo, y que nosotros entendamos que eso es lo que Dios quiere, que seamos desprendidos, ¿verdad? Y entonces, ahora, qué importante es, ¿verdad? El hecho de lo que pasó. Pero eso, hermano, no duró mucho tiempo, porque les hablaba yo, ¿verdad? De una cosa es un alto nivel espiritual y otra cosa es lo que pudiera suceder en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora
tenemos que aprender a tener una relación con el Espíritu Santo. Y aquí la palabra de Dios habla de José o Bernabé, ahí en el capítulo 4 de Hechos, versículos 34 al 37. Allí José estaba en medio de una iglesia llena del Espíritu Santo. Era una iglesia, hermanos, generosa, comprometida con las necesidades de los demás. ¿No dice el versículo 34, pues? No había entre ellos ningún necesitado. Y este es un resultado, hermanos, de la llenura del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 31, dice: cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es llenura del Espíritu Santo. Pero esta llenura hacía que ellos también predicaran con poder. Pero cuando estaban compartiendo juntos, ellos vivían en amor, en unidad y en generosidad. Nosotros fuimos testigos de ese comportamiento de esta iglesia donde fuimos. Yo le decía a la pastora, ojalá pudiéramos hacer un grupo y ir y pasar un tiempo allá para aprender la vivencia de esta iglesia. Y ojalá el próximo año que hagan otro evento podamos animarnos a ir y tener esa experiencia. Es una experiencia maravillosa. Ahora, cuando dice en el versículo 34, no había entre ellos ningún necesitado, no quiere decir que esa gente de la iglesia primitiva eran ricos. Había un espíritu puesto por el Espíritu Santo que permitió que todos juntos velaran por las necesidades de todos, de tal manera que sus necesidades eran suplidas. Y era tan grande esa generosidad que nadie era abandonado en su necesidad. Porque un principio bíblico que Dios nos enseña, que está ahí en Mateo 22:39, tiene que ver con el amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué aplicación podemos sacar de esto último que hemos hablado? Hermano, una iglesia llena del Espíritu Santo va a preocuparse por las necesidades de los demás. Va a practicar ese amor que nos habla la palabra. No va a ser indiferente al sufrimiento de otros y va a compartir sus recursos con alegría. Y dice el versículo 34, todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían. Increíble esto, ¿no? Era un acto voluntario, no dice ahí que fueron obligados. No era un sistema de comunismo, ¿verdad? El comunismo te quita las cosas para dárselas a otros. Aquí, hermanos, había un corazón desprendido, dispuesto a compartir. Porque hay que entender que lo que poseemos no es de nosotros, hermano. Hoy me muero y ¿qué me llevo? Me pueden poner en la caja desnudo y llevarme nada. A veces te ponen el último trajecito que compraste y los zapatos. Ahí te arreglan bien, pero... Dice la palabra en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Busquemos la llenura del Espíritu Santo, hermano, para que Él transforme nuestra relación con el dinero y con lo que tenemos. Porque el amor al dinero es algo peligroso. Y dice después, traían el precio de lo vendido, dice. No daban las obras, sino
llevaban sus ofrendas con un espíritu de adoración y amor. Porque la generosidad, hermano, es una expresión de fe y de unidad. Y dice que lo ponían a los pies de los discípulos, ahí en el versículo 35. Si alguien lo lee, por favor. Y A lo ver. ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Amén. Ahora, el escritor del libro de los Hechos, Lucas, presenta a este Bernabé, a José, llamado Bernabé. Dijimos que su nombre significa hijo de consolación o hijo de exhortación. Él era un levita, dice la palabra, natural de la isla de Chipre. Dice que él vendió su heredad. Dice que llevó todo el valor que recibió, se lo entregó a los apóstoles. Ahora, ¿por qué Lucas dice esto? Porque este hombre se convirtió en un ejemplo, la gente lo vio. Un ejemplo de generosidad, un ejemplo de humildad, de servicio, de sensibilidad a las necesidades de los demás. Y este Bernabé después se convirtió en un colaborador íntimo de Pablo, ¿verdad? Allá en los viajes misioneros. Entonces hay algunos principios que tomamos nosotros de estos versículos que hemos estudiado. Una cosa que yo estoy convencido es que la llenura del Espíritu Santo produce generosidad. Otra cosa es que los bienes materiales Dios los puede usar para el servicio y para beneficio de otros. Un aspecto también importante es que nosotros como iglesia, hermano, debemos de cuidar de aquellos que necesitan. Y por eso debería de haber en cada iglesia un ministerio de misericordia. Nosotros no tenemos ese ministerio. Ahora, Dios va a usar personas generosas para bendecir. Y aquí tenemos algunos hermanos que son generosos. Y damos gracias a Dios por sus vidas. Y los animo a que tomemos esta palabra y la meditemos. Amén, hermanos. Entonces, cuando el Espíritu Santo llena una iglesia, no solamente hay poder para predicar, amén, sino también para dar amor, para ser generosos, para cuidar de los demás. Entonces eso es parte de lo que es el capítulo 4. Y pasaríamos al capítulo 5. Todavía tengo algunos minutitos antes de las 9. ¿Cómo va el partido de Estados Unidos? ¿Quién va a ganar? Allá en esta iglesia algo característico, el día antes del partido de Colombia, la gente la pusieron a orar para que ganara. Porque son fanáticos. Me decían, no, pues el fútbol también es importante. Bueno, les cuento. Ahora, acá vamos a ver lo contrario a lo que fue José o lo que fue este personaje de que hemos hablado. Allí está hablando de una cosa diferente, hermano. Está hablando de Ananías y Zafira. Creo que todos hemos oído hablar de estos personajes. Le llaman a este punto de lo que ellos hicieron una defección, o sea, una apostasía de la fe. Porque ellos le mintieron al Espíritu Santo. Y es lo que dice la palabra. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Ahora, me imagino que estos dos, Ananías y Zafira, vieron, les dio como una envidia santa que Bernabé hubiera sido reconocido por la iglesia por la donación que dio. A lo mejor era un poquito regular el dinero que dio. Y ellos quisieron hacer lo mismo, pero bajo un enfoque diferente.
Por eso se le llama una apostasía. Claro, Bernabé, lo que hicieron, la gente lo apreció porque probablemente en el momento que lo hice había esa necesidad. Fue generoso y ellos quisieron imitarlo, ¿no? Ellos querían también publicidad, ¿no? Ellos pensaron que ellos podían hacer algo y lo hicieron, ¿no? Entonces, no sé, yo conocí ahí en mi pueblo a un señor que en la Semana Santa él era el que mandaba arreglar el altar que usaban para el tiempo cuando llevaban a Jesús después de muerto, ¿verdad? Y lo arreglaban con luces. Y ese hombre decían que cada año lo hacía y él se sentía que hacía algo importante y que por eso Dios lo perdonaría. Esa era una actitud de él. Probablemente Ananías y Zafira, como humanos que eran, dijeron: a lo mejor también nos reconocen a nosotros lo que vamos a hacer. Y dice la palabra en el versículo Hechos 5:2: Ananías sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer, luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora, hermanos, si tú tienes un bien y tú dices: lo voy a vender y voy a quedarme con una parte y otra la voy a entregar, correcto, ¿verdad? ¿O no? Yo creo que sí. Ellos tenían derecho con ese bien que tenían a disponer de él y dar de ahí lo que ellos consideraran. Cierta cantidad, voy a dar el 30, el 10, el 15, qué sé yo. O el diezmo, ¿verdad? Ahora, lo que pasó es que ellos dijeron que era ese el valor de la propiedad y no dieron realmente todo. Y ahí es donde viene esta situación, porque esas dos personas terminaron muertas. Y nos hace reflexionar: wow, ¿cuál era la intención de Dios para que pasara eso que sucedió? Ellos le mintieron, dice al Espíritu Santo. Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? ¡Wow! ¿Cómo se dio cuenta Pedro? El Espíritu Santo se lo reveló. Nadie más. Mintieron, dice la palabra, al Espíritu Santo. Reteniéndole, le dijo Pedro, ahí en el versículo 4, ¿no te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Y qué pasó? En el versículo 5, que alguien lo lea. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Quién causó la muerte de Ananías? ¿Quién fue? ¿Pedro? Dios, ¿verdad? Quería dar una lección, Dios. Algo importante, hermano, el mover del Espíritu Santo, la condición de esa iglesia primitiva era una iglesia en fuego, llena del Espíritu Santo y en santidad. Wow, y ahorita va a empezar el Señor a hacer algo parecido, imagínate tú. Ahora, Dios da la vida y Dios la puede quitar, amén, hermanos. Es el universo de Dios. Somos criaturas de Dios. Respiramos su aire. Usamos ese cuerpo que Él nos ha dado. Él puede reclamarnos en cualquier momento. Dios, hermanos, ejerció una estricta disciplina allí en la iglesia primitiva. Entonces dice, se levantaron los jóvenes, allí en los versículos 6 al 9,
Lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Qué fuerte, ¿verdad? Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Y qué dice después? Y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una mentira de esta naturaleza en el tiempo de la iglesia primitiva no podía existir, hermano. Había santidad en la iglesia. Ellos eran salvos, pero le mintieron al Espíritu Santo y el Señor los removió de la congregación. ¿No? Ellos cometieron un pecado de muerte, dice, ¿verdad? Allí en 1 de Juan 5:16. Miren qué interesante esta porción. Si alguno ve su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y es un versículo que puede llevar a varios puntos de vista. ¿Ya? Ese pecado en la iglesia primitiva no podía cometerse. O deslealtad. Y por eso aplicó Dios una disciplina. Y eso causó un impacto en la iglesia que incluso cambió la situación de la iglesia, hermano. Cómo un pecado afecta a la iglesia. Entendámoslo así. Pastor, pero es una mentirita piadosa. En ese tiempo, bajo la condición de esa iglesia, no. Hoy, ahí andamos justificando nuestros pecados. No es cierto, hermano. No, si fue una murmuracióncita. La iglesia está pasando dificultades porque somos chismosos, murmuradores. Es un pecado grave, hermano, para el Espíritu Santo. Pero Él no está haciendo lo que hizo con Ananías y Zafira. Si no, cada rato estaría viniendo la ambulancia a recoger otro. Ay. Da risa, pero es una realidad. Ahora la iglesia vive en pecado. Y es un dolor para el Señor. Entonces, pero así es parte del estudio. Nos tocó estudiar esto del libro de los Hechos. Pero tiene que haber una reflexión. Siempre Dios nos enseña esto para que aprendamos, hermano. Que aún las mentiritas piadosas en el ambiente de la santidad de Dios no son aceptadas. Pero lo bueno de todo esto es que si reconocemos nuestros pecados y nos arrepentimos, ahí está la respuesta y la solución. Debe haber una convicción de que hicimos algo malo. Ellos no lo hicieron. Ellos le dijeron: ¿conveniste? ¿Lo diste en $5,000? Sí, en eso lo di. Me había dado en 10,000. ¿Me entienden? Ven la dimensión de cómo esa iglesia primitiva Dios exigía santidad. Tenemos como cristianos no buscar la apariencia, hermano, o dar la apariencia de que somos creyentes santos, una apariencia de espiritualidad. No busquemos el reconocimiento. Ananías y Zafira, eso fue lo que también los afectó. Habían visto a Bernabé. No, nosotros queremos ser reconocidos en la iglesia. Vamos a hacer esto. Parecieron generosos, pero no lo eran.
Y esto algunos le llaman hipocresía espiritual. Mateo 6:1. Ya vamos a ir terminando, hermano. 2 minutos más. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Amén. Las apariencias. ¿Por qué crees tú que fue tan severo este juicio? Dios estaba estableciendo principios fundamentales en la iglesia naciente. La iglesia debe caminar en la verdad. El Espíritu Santo no lo vamos a poder engañar. La hipocresía es peligrosa. El pecado oculto afecta a toda la comunidad de fe. Dios valora tu integridad. Toda esta enseñanza está hablando de varias cosas, incluso hablando de la ofrenda, hermano. La ofrenda debe nacer de un corazón que quiere dar. No queremos obligar a nadie a dar, sino quiero que aprendamos del Espíritu Santo. Amén. Yo hice algunas siembras importantes en este viaje por ustedes, pidiéndole al Señor ese avivamiento que yo pude experimentar en esa iglesia. Y hubo un acto especial y nosotros llevamos una ofrenda, no de la iglesia, sino nuestra. Y la depositamos, pidieron esa ofrenda, se oró por esa ofrenda y mi oración allí fue por ese avivamiento en Semilla de Vida. Señor, es lo que te pido. Amén. Cuando usted ofrende, saque un propósito de eso que va a dar. Y hubo tantos testimonios de gente que, porque construyeron la iglesia, hermano, y la construyeron con los pesos y centavos de toda la congregación. Uno llegaba y decía, yo voy a dar, póngale un ejemplo, pues, 100,000 pesos de ellos, ¿verdad? Para que construyan esa columna, y sembraba. Y cuando ya la columna estaba terminada, ¿verdad? Qué felicidad el que había dado para que esa columna fuera construida. Pero con gozo, pues. No demos porque nos sentimos presionados. Demos en agradecimiento y declaremos que esa siembra sirve para beneficio. ¿Entienden, hermanos? Amén. Y Hechos 5, 12, 14. Terminamos ya. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y mujeres. Pongámonos de pie, hermano. Había hombres como Pedro y Juan ejercitando los dones espirituales, esos dones apostólicos, hermano. Dones de sanidad, dones de milagros, dones de señales. Los apóstoles hicieron muchas señales entre los pueblos. Hubo disciplina también, una disciplina férrea que atemorizó, pero que también afectó la renovación espiritual. Amén, hermanos. Nuestra vida no es fácil ser cristiano. Vamos a caer, vamos a equivocarnos, pero levantémonos, porque tenemos un Dios restaurador. Un Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria al Señor. Dice Hechos 5, 15 y 16. Sacaban, dice, los enfermos a las calles, los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén
trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Amén. Amén, amén. Ese era el poder de la iglesia primitiva, hermanos. Una evidencia maravillosa. Eso fui yo a querer conocerlo. ¿Y por qué no decirlo? A traerlo. Vamos a estar oyendo y aprendiendo a cantar la música que allá cantan. Y algunas cosas que el Espíritu Santo nos vaya diciendo que hagamos, las vamos a hacer. A lo mejor Dios va a traer algunos cambios, porque yo le pedí eso también. Cambios que se necesitan en la iglesia. Pero te quiero decir algo. Tenemos un Dios amoroso que te ama a ti, que me ama a mí, que debemos de confiar en Él. Pero dejemos que la visitación del Espíritu Santo sea un hecho en la iglesia. Vengamos expectantes todas las veces que vengamos a la iglesia. Y de esa manera vamos a convertirnos, como dijo el pastor, en portadores de la unción. Amén, hermanos. Gloria al Señor.